Día 40. Llamados a prepararnos. Todos hemos tenido la experiencia del anuncio de la visita de un familiar o de una persona importante. Los días previos a la visita arreglamos la casa, los muebles y vigilamos que todo esté en orden. Pensamos en las cosas que esperamos decir o en las actividades que desarrollaremos con esa persona. Así fue con los discípulos. En obediencia y oración estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra el inicio del cristianismo después de la ascensión de Jesús. Jesús había ascendido y había prometido otro Consolador. Eso está registrado en San Juan 14, versículo 16. Pero este Consolador sería tan divino como Jesús lo era. Ahora todos los discípulos lo esperaban con ansias y llegó el momento. Era el día del Pentecostés y el Espíritu Santo descendió del cielo y llenó todo el lugar con su poder y su gloria. Leemos en Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué era el Pentecostés? La palabra Pentecostés proviene del adjetivo quincuagésimo, el cual es una referencia a los 50 días entre el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, o fiestas de las semanas o Pentecostés. Ahora, cuando hablamos de esta fiesta, tenemos que pensar en lo que es la obediencia a Dios. El texto griego comienza con la palabra «y». Esto indica que el acontecimiento de Pentecostés está estrechamente ligado con la ascensión de Jesús. Y no solo eso, sino que estaban todos reunidos. Los hombres estaban obedeciendo. Los creyentes estaban reunidos en un lugar, la ciudad de Jerusalén, precisamente donde Cristo les había mandado a estar y esperar por la venida del Espíritu Santo. Estaban obedeciendo, a pesar del gran peligro por parte de las autoridades judías, lo cual podemos ver en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 15. Un aspecto es absolutamente esencial si un creyente desea recibir la llenura del Espíritu de Dios, y es la obediencia. El creyente debe obedecer a Cristo y seguir sus instrucciones. Pero no solamente vemos aquí la obediencia, sino que también vemos la unidad en Dios. El texto bíblico no nos dice en qué lugar estaban, pero se presume que fue en el aposento alto. Sea donde hayan estado, lo importante es que estuvieron juntos. Aquellos celos manifestados cuando no pudieron sanar al muchacho endemoniado que vemos en Marcos capítulo 9, cuando luchaban por los primeros puestos como vemos en Lucas 22 y cuando se negaron a lavarse mutuamente los pies como vemos en Juan 13, habían sido eliminados por su maestro. Esta es la verdadera unidad que debe caracterizar al pueblo de Dios cuando aspire a disfrutar de una experiencia especial con su Señor o espere de Él una manifestación de su poder. Todo lo que impida tal unidad debe quitarse para que no obstaculice la obra del Espíritu Santo, que es la obra de Dios en favor de su pueblo. Muchas veces vivimos con odio, vivimos con rencor, envidia hacia nuestros hermanos. Eso no ayuda a que la iglesia se fortalezca y crezca espiritualmente. Al contrario, la iglesia perdería su valor espiritual y no daríamos un buen testimonio. Como hijos de Dios, debemos seguir el ejemplo de los discípulos que eliminaron toda clase de defecto que los apartaba de la buena comunión con Dios y con su prójimo. Y ahora leamos Hechos capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjese en la palabra de repente.
El Espíritu Santo vino de forma repentina, estrepitosamente e inesperadamente. Esto señala el efecto inmediato del descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos. No hubo un periodo de espera ni de aprendizaje, sino que comenzaron a hablar inmediatamente. Esperaron, sí, los días en que estaban orando, pero en el momento que estaban ahí reunidos, de repente fueron llenos todos del Espíritu Santo. El viento no era un viento común, sino un sonido como el estruendo ensordecedor o una ráfaga de un viento fuerte. Yo imagino ese momento como un sonido como de un huracán, una ventisca, algo así. Finalmente llenó toda la casa. La pregunta es, ¿por qué ocurrió de esa manera? Existen al menos 3 razones. Primero, tal vez la gente necesitaba sobresaltarse, alarmarse y reunirse en Jerusalén para saber lo que había ocurrido. La audiencia necesitaba agruparse para la primera predicación del Evangelio que iba a pronunciar Pedro. Segundo, porque los discípulos necesitaban experimentar el poder extraordinario del Espíritu Santo para manifestar una firme confianza dentro de ellos. Y número 3, porque los discípulos aprenderían acerca de cómo quería Cristo que se predicara el Evangelio. Leemos en el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La aparición de llamas repartidas en el griego significa una llama que fue repartida, es decir, dividida en partes. La idea es que una sola llama apareció y que después empezó a separarse para que cada uno de los discípulos tuviera una parte. Estas llamas no eran de fuego, sino como fuego. La llama de fuego que apareció de primero simbolizaba la presencia del Espíritu Santo, el cual iba a morar en medio de todo el pueblo de Dios. Cuando se empezó a dividir en varias llamas de fuego y a posarse en cada creyente, esto simbolizó que Él moraba no solo dentro de cada creyente, sino también en el cuerpo de los creyentes como un todo. Fíjese en la palabra se asentó. La palabra está en singular, no en plural. La Escritura no dice se asentaron, sino que el mismo Espíritu Santo estaba descendiendo y posándose sobre cada uno de los discípulos. No estaban recibiendo llamas de fuego, sino el Espíritu de Dios. Además, el Espíritu Santo apareció en forma de una llama de fuego. El Espíritu Santo iba a ser el poder ardiente de la llama del mensaje convincente para ser proclamado. Y ahora, leyendo en el versículo 4, vemos los resultados de ese descenso del Espíritu Santo. En el versículo 4 se dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia y cada uno de los creyentes fueron llenos con la presencia y el poder del Espíritu. Fue una llenura grupal y al mismo tiempo individual. A cada creyente se le había ordenado esperar por el bautismo del Espíritu y cada uno iba a ser lleno de su presencia y de su poder. Además, iban a experimentar y conocer su gracia, autoridad y frutos, como leemos en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. ¡Qué negligente es la iglesia! Ignora y hasta rechaza la orden de pedir, de ser llenos por el Espíritu Santo. ¿Cuántas iglesias se reúnen realmente para orar y esperar por ser llenos por el Espíritu de Dios? El día de Pentecostés es uno de los eventos más fantásticos e importantes de toda la historia de la Iglesia, porque fue la venida del Espíritu Santo, porque fue el nacimiento de la Iglesia y porque fue la llenura del Espíritu Santo para el cuerpo de los creyentes, prometida por Cristo, pero aún más,
porque fue la llenura del Espíritu Santo en forma personal para cada uno de los creyentes y porque fue la presencia y el poder de Dios que vino a los creyentes para proclamar el glorioso mensaje de salvación a todo el mundo. El tema de hoy nos enseña a obedecer a Dios y estar en armonía con mi prójimo, pero sobre todo con Dios. De la misma manera como el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés, hoy Dios lo quiere hacer también en tu vida. Mi deseo es que aceptes a Dios en tu vida y te prepares cada día a través del estudio de la Biblia, a través de la oración y de dar testimonio de Jesucristo para recibir el poder del Espíritu Santo y culminar con la predicación del Evangelio. Después de haber pasado estos 40 días de reflexiones sobre cómo arder para Dios, llama a la iglesia y regístrate para la próxima vigilia que tendremos en nuestro redil norte y redil Aguacatala. Una vigilia donde oraremos para que seas lleno del poder del Espíritu Santo y así puedas arder para Dios. Ahora, saca un momento para orar al Espíritu Santo y dile algo así: Amado Espíritu Santo, ayúdame a asistir a la próxima vigilia de la iglesia. Quiero ser lleno de tu poder y de tu presencia. Quiero arder con tu fuego y vivir una vida para la honra y para la gloria de Dios Trino. Amén y amén. Señor, en esta noche te pedimos una lluvia, Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas. Toca cada corazón, Jesús, cada vida. Sí, Jesús. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Quisiera que nos dirijas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo. Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Y Dios manda lluvia,
Derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Sí, levanta un cántico nuevo a Él y comienza a decir, Jesús, cambia mi vida, cámbiame. Sí, Jesús, necesitamos más y más de ti. Oh, cambia mi vida, sí, yo quiero más y más de ti. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Oh, si eres aquí, díselo con toda convicción, díselo fuerte, y Dios manda